Estamos guardando la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas de otoño. Oro para que, a través de esta fiesta de los tabernáculos, recibamos la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía, que nos permiten Padre y Madre, y cultivemos abundantes frutos buenos y también frutos obreros. Cada año, en esta época, aprendemos mucho acerca del significado de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta contiene el significado de la construcción del templo. Antiguamente se hizo para guardar permanentemente en el templo las 2 tablas de los 10 mandamientos que fueron dadas por Dios. Desde un punto de vista espiritual, nuestros cuerpos son el templo de Cristo. Además, Jesucristo dijo que Él es el templo. Por lo tanto, la fiesta de los tabernáculos contiene el significado espiritual de encontrar y reunir rápidamente a nuestros hermanos perdidos, que son los materiales del templo. Esta es una fiesta donde Dios derrama abundante bendición espiritual del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Cuando vemos tantos eventos proféticos realizándose, ¿no sentimos que el reino de los cielos está cerca? Si aún tenemos miembros en nuestra familia, amigos y conocidos a los que no hemos predicado, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para predicarles las buenas noticias de Dios. Al contrario que en el pasado, ahora recibo buenas noticias todos los días de que las personas escuchan mejor. Esto debe ser porque estamos en mitad de la pandemia del coronavirus. Está sucediendo en todo el mundo. Sea aquí o en el extranjero, Dios abre el camino siempre y cuando estemos dispuestos a predicar el Evangelio. Por lo tanto, primero debemos tener la voluntad de hacerlo. Si pensamos negativamente, no escucharán porque estamos en medio de una pandemia. Entonces no importa qué tan arduamente lo intentemos, no lo vamos a conseguir. Sin embargo, si tenemos la actitud correcta y la fe para pensar, guiaré a un alma más al cielo, aunque estemos en la pandemia. Dios nos permitirá guiar a la verdad a los miembros de nuestra familia, conocidos y amigos que han estado rechazando la verdad o que no la han entendido correctamente. En la actualidad, me llegan muy buenas noticias acerca de ellos, que tras predicarles en esta difícil situación, ahora han llegado a ser muy buenos frutos. Aunque sabemos las enseñanzas de la Biblia acerca de la fiesta de los tabernáculos, tomémonos un tiempo para reflexionar acerca de ellas una vez más. Veamos las palabras de Dios en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Hoy es el día 15 del séptimo mes, según el calendario sagrado, la fiesta de los tabernáculos. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Así como Dios explicó en Levítico, capítulo 23, versículo 34, hoy es el día 15 del séptimo mes según el calendario sagrado, la fiesta de los tabernáculos. A partir de hoy, nos presentaremos ante Dios para celebrar esta santa fiesta de los tabernáculos durante 7 días. Veamos el versículo 39. El versículo 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Tomaron ramas de árbol con fruto, hojas de palmera,
ramas frondosas y álamos, y los colocaron en el patio del templo o en sus tejados. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta en la que hicieron tabernáculos y se regocijaron ante Dios durante una semana. Dios nos dice que conmemoremos esta fiesta con una asamblea sagrada. Veamos el libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 4. En el 10º día del 7º mes, el día de expiación, Moisés descendió del monte con 2 tablas de piedra, con los 10 mandamientos inscritos en ellas. Él entregó la voluntad de Dios a los israelitas y anunció que tenían que construir un tabernáculo en el que guardarían las tablas de piedra y servirían a Dios. En respuesta a esto, los israelitas tomaron de lo que tenían y presentaron abundantes ofrendas a Dios para que pudieran usarse como materiales para construir el tabernáculo. Veamos Éxodo capítulo 35, versículo 4. Capítulo 35, versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. De esta manera, Moisés transmitió la voluntad de Dios al pueblo, y el pueblo fue perdonado de todos los pecados y transgresiones que habían cometido. A partir de entonces, llevaron con alegría los materiales para construir el tabernáculo a Dios. Aquí, en el versículo 5, con respecto al asunto de presentar ofrendas santas a Dios, dice: Dios mandó: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Por esta razón, el pueblo ofreció a Dios muchas ofrendas durante una semana. Las personas que trajeron las ofrendas fueron las que estuvieron dispuestas y cuyo corazón fue conmovido. Estas son las personas que presentaron ofrendas a Dios. Vayamos ahora al versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón hizo ¿qué? Estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio ¿qué? Le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. No todo el mundo fue capaz de traer materiales para el tabernáculo. Primero, fueron aquellos que tenían voluntad. Aunque no tenían mucho, las personas con voluntad de espíritu para ofrecer a Dios trajeron incluso los materiales más pequeños para ser usados en la construcción del tabernáculo. Segundo, las personas cuyo corazón fue conmovido. Aquellos cuyo corazón fue conmovido al entender y darse cuenta de la santa voluntad de Dios, participaron en el trabajo. De esta forma, la Biblia explica que fueron aquellos que tenían voluntad y cuyos corazones fueron conmovidos quienes llevaron a cabo este trabajo. Está escrito que estas personas ofrecieron continuamente materiales a Dios para la construcción del tabernáculo a lo largo de la semana. Vayamos al capítulo 36. Capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella.
y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Ellos trajeron materiales continuamente. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Cuál fue la razón por la cual se le impidió al pueblo ofrecer más? Versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hace 3500 años, Moisés descendió el día de expiación con los 10 mandamientos de Dios, escritos en el segundo par de tablas de piedra, y entregó la voluntad de Dios a los israelitas. Cuando los israelitas escucharon la voluntad de Dios de construir un tabernáculo en el que se guardaría el pacto de Dios de los 10 mandamientos, todo el pueblo trajo una gran cantidad de materiales para construirlo. A través de esto, le dieron gracias a Dios por su bondad de perdonar los pecados y transgresiones. Trajeron materiales todos los días, de hecho, trajeron tanto que tuvieron que impedir que trajeran más. Aunque hay un momento en el que podremos traer libremente materiales para el templo, habrá un día en que se proclamará que no debemos traer más. Durante una semana, aquellos que estuvieron dispuestos y cuyo corazón los conmovió, pudieron ofrecer libremente a Dios estos materiales, tantos como quisieran. Sin embargo, llegó el día en que ya no podían hacerlo, aunque quisieran. Incluso si llevaron espléndidas ofrendas diciendo: yo también quiero participar en esta obra. Dios dijo: no se necesitan más ofrendas. Cuando reflexionemos sobre la historia de la construcción del tabernáculo, llegamos a pensar: ¿por qué ha llegado la pandemia del coronavirus? Solíamos pensar que podríamos predicar libremente hasta que vayamos al cielo, porque así lo habíamos hecho hasta entonces en nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora ha llegado la situación en la que todo el mundo tiene restringido lo que pueden hacer. ¿No dijo Dios: la noche viene cuando nadie puede trabajar? Ahora nos encontramos en una situación en la que no podemos trabajar, aunque queramos. Antes podríamos haber pensado: ¿puedo tomarme un descanso por un día? O quiero tomarme un descanso durante un mes. Sin embargo, el mundo entero está ahora bajo normas de confinamiento. Dios nos ha puesto en este tipo de ambiente. Por lo tanto, mientras podamos, trabajemos mucho. Algunos pueden decir: yo voy a predicar mucho en el cielo. El cielo no es un lugar donde necesitemos predicar. La predicación es para guiar a los pecadores al arrepentimiento. En el cielo, todo el mundo ya ha sido transformado y renacido como justos. Por lo tanto, la predicación no tiene sentido y es innecesaria allí. Debemos predicar en el tiempo que nos queda, guiando al pueblo celestial, que es el material espiritual del templo, de regreso a Dios. Ahora vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8, y veamos cómo en la época del Antiguo Testamento se guardaba la fiesta de los tabernáculos haciendo cabañas. Veamos cómo guardaban la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios,
en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. La Biblia nos muestra que la fiesta de los tabernáculos se guardó también en los tiempos de Nehemías. Está escrito en Nehemías capítulo 8 que la fiesta de los tabernáculos se guardaba para conmemorar cómo los israelitas moraron en tabernáculos mientras estaban en el desierto. ¿Cuál es el significado de celebrar la fiesta de los tabernáculos utilizando varios árboles como hojas de palmera, ramas frondosas, ramas de mirtos, así como de olivos silvestres y olivos? ¿Y qué representan los árboles en la Biblia? Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. En otras palabras, en la Biblia, los diferentes tipos de árboles representan al pueblo de Dios. Las personas se describen como leña, es decir, como árboles. También aprendimos anteriormente en el libro del Éxodo que se describe a las personas como los materiales para el templo. De esta manera, tanto los árboles como los materiales del templo se utilizan para indicar a las personas. La fiesta de los tabernáculos es para encontrar a nuestros hermanos perdidos y se los ofrezcamos a Dios, tal como la gente ofreció los materiales para el templo. Además, está escrito en el libro de Efesios que estamos siendo edificados juntos para convertirnos en templo en Dios. Veamos el libro de Efesios, capítulo 2. En capítulo 2, versículo 19 está escrito: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Algunas personas se convierten en pilares y otras en vigas, y algunas personas pueden desempeñar el papel de ventanas, el papel del techo o el papel de los cimientos. Está escrito que estamos siendo edificados en Jesús para convertirnos en una morada en la que Dios vive, es decir, el santuario, el templo. Por lo tanto, todo tipo de árboles, como las ramas de los mirtos y las hojas de palmera, se refieren al pueblo celestial que se convertirá en el material del templo donde Dios habitará. Dios hizo que los israelitas fueran a las montañas y los campos a recoger leña. Es una profecía de que el pueblo celestial vendría de todo el mundo para convertirse en los pilares y demás materiales del santo templo de Jerusalén. Confirmemos esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Leamos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En Efesios capítulo 2 está escrito, en Jesús estamos siendo juntamente edificados para ser morada de Dios, es decir, el templo de Dios donde Él mora. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 también está escrito, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí también está escrito, al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. ¿No es el pilar un material utilizado en el templo? Todos somos materiales del templo de Dios. Dios explica que todos los miembros de la familia de Sión están en proceso de ser edificados, juntos, para convertirse en una morada en la que Dios viva, el templo de Dios. Hace 3.500 años, en la época de Moisés, para seguir las instrucciones de Dios de construir el tabernáculo, en el que se colocarían para siempre las 2 tablas de piedra sagradas del pacto de Dios, todos tenían que arrepentirse. Luego, ofrecieron materiales a Dios a través de Moisés para la obra de construcción del templo. Para llevarlo a cabo, personas como Aholiab se esforzaron en hacer cosas como el efod y todo lo que se necesitaba para el templo de Dios. Esta obra, que tuvo lugar hace 3.500 años, está registrada en la Biblia. Proféticamente, esta es la época de la fiesta de los tabernáculos. Ahora no todos pueden hacer la obra de reunir al pueblo de Dios, que son los materiales para el templo. Esto es solo para aquellos cuyos corazones están conmovidos y dispuestos a hacer este trabajo con diligencia. Este trabajo continuará hasta que Dios dé la orden de dejar de traer más materiales. Hace 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esta es la petición que Jesús les hizo hace 2000 años. Entonces, ¿cuál será el deber del pueblo celestial para cumplir la profecía de la fiesta de los tabernáculos en esta época? Probablemente sepan la respuesta, aunque no les dé una explicación completa. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hace 3.500 años, Moisés entregó al pueblo la voluntad de Dios para recolectar los materiales del templo en obediencia a su mandato. Hoy, también nosotros escuchamos el mandato de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos escuchando la voz de Dios transmitida a través del apóstol Pablo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es la obra de evangelista para el pueblo celestial? Es nuestro ministerio espiritual. En esta época de la fiesta de los tabernáculos, necesitamos realizar la obra de evangelista
recolectando diligentemente buenos frutos celestiales, que son los materiales para el templo. Sin embargo, la Biblia explica que aquellos cuyos corazones no se han conmovido nunca podrán participar en esta obra. 600.000 israelitas salieron de Egipto para entrar en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Sin embargo, no todos hicieron el trabajo que les fue encomendado. Los materiales del templo fueron recolectados por aquellos cuyo corazón se conmovió y aquellos que estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Personas como Aholiab y Bezaleel contribuyeron enormemente en este trabajo. La Biblia tiene un registro detallado de esta obra que tuvo lugar hace 3.500 años. A través de estos registros, Dios permite darnos cuenta de por qué debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo en esta época. Dios también dijo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El trabajo de predicar el Evangelio es la última petición que Dios nos dio. Incluso cuando alguien nos pide que le hagamos un favor, no apartamos la mirada ni lo rechazamos, ¿verdad? Entonces, no debemos apartar la mirada de esta petición que Dios nos ha dado para salvarnos. Veamos un versículo más en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Continuamos leyendo capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Hasta dónde nos pidió Dios que fuéramos a predicar el Evangelio? La petición de Dios fue: predica este Evangelio a todas las naciones, en Samaria y lo último de la tierra. Esta petición de Dios no es algo que nos sobrepase. Si se tratara de algo que no fuera razonable o exagerado, no se le llamaría petición. Dado que Dios nos pidió que prediquemos este Evangelio a todas las personas del mundo, nosotros, a quienes se nos ha pedido que hagamos esta obra, salimos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les estamos haciendo saber la voluntad de Dios para que puedan obedecer y guardar todas las verdades del nuevo pacto que Dios nos ha mandado. Debe de haber personas a nuestro alrededor que aún no han escuchado este Evangelio, las buenas nuevas. Prediquémosles a través de esta fiesta de los tabernáculos. No debemos guardar esta fiesta sin ningún cambio en nuestro corazón o sin la voluntad de actuar de acuerdo con las palabras de Dios. Más bien, a través de esta fiesta y durante el resto del año, complazcamos a Dios poniendo todo nuestro corazón, mente y alma en la obra de cosechar abundantes frutos y llevar muchos frutos buenos al cielo. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Espero que todos los miembros de la familia de Sion reciban muchas bendiciones a través de esta fiesta. Muchas gracias.